Buenas tardes, estudiantes del octavo A de la Escuela Básica Santo Domingo. Esta es nuestra primera clase de matemáticas, la cual va a estar enfocada en la unidad de geometría. Como siempre, vamos a trabajar en el texto del estudiante y con el cuaderno de actividades. Se va a dejar ejercicios para que lo tengan a mano. Les dejo acá los ejercicios de práctica del cálculo mental para que puedan resolverlos de manera más calmada o resolverlos ya que puede que no hayan alcanzado durante la clase. Van a escribir en su cuaderno la fecha 5 de mayo del 2020. El objetivo de la clase es esquematizar fórmulas de área de prisma y cilindros en la resolución de ejercicios. Y las habilidades van a ser explicar y fundamentar conjeturas, usar modelos, realizar cálculos, estimaciones y simulaciones. Antes de eso vamos a escribir las siguientes preguntas en el cuaderno y las vamos a responder. ¿Cuáles son las figuras geométricas? ¿Cuáles son los cuerpos geométricos? ¿De qué fórmulas te acuerdas y a qué cuerpos o figuras corresponden? Esto pensando en la clase anterior de geometría, en las cuales les dimos un listado de fórmulas. Luego, para lo siguiente es importante que todas las fórmulas o información específica que yo les voy a decir la escriban en su cuaderno. Por ejemplo, el recuadro que está acá, pero vamos a partir explicando los ejemplos. En el ejemplo número 1, que tiene que ver con prisma, Tamara dice que tiene una caja en la cual quiere guardar sus útiles escolares. Ella quiere forrarla con papel. Para ello va a desarmar la caja como se muestra en la imagen. Entonces ella tiene la caja, la está desarmando y le queda esta red, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría saber Tamara cuánto papel requiere para forrar la caja? Primero, y lo más importante, es que al desarmar la caja tenemos una red y esta red tenemos que tener claro que está formada por 2 triángulos y 3 rectángulos. Entonces, como yo podría obtener la cantidad de papel que necesito, es sacar el área de estos 2 triángulos y de estos 3 rectángulos, sumarlos y obtendría un área total para poder obtener el papel que me va a servir, bueno, en este caso a Tamara, para forrar su caja. En el ejemplo número 2, el cual tiene que ver de cómo nosotros podemos realizar una red de un cuerpo que es un prisma recto de base cuadrada. Entonces, primero dibujamos el prisma de acuerdo a sus caras basales. Recuerden que las caras basales son las caras donde se apoyan, ¿sí? En este caso, el que está en la parte superior y el que está en la parte inferior. Luego vamos a dibujar las caras laterales, que son los que están aquí, que son los lados. En este caso son rectángulos, ¿sí? Estos son congruentes entre sí, que quiere decir que tienen el mismo tamaño y las mismas medidas. Y por último vamos a formar la red. ¿Cómo formamos la red? Primero nosotros vamos a dibujar las 4 caras laterales del mismo tamaño y luego en una de esas caras vamos a colocar las caras basales, tal como lo muestra la imagen. Importante, ¿qué podemos sacar de esto? Es lo que ustedes tienen que escribir en su cuaderno, que es lo siguiente. Un poliedro, que son estos de acá, son un cuerpo geométrico cuyas caras polígonos son polígonos y pueden ser regulares. ¿Qué quiere decir regulares? Cuando todas sus caras son polígonos regulares y congruentes entre sí. ¿Sí? Quiere decir que tienen el mismo tamaño y la misma forma. O, en el caso, pueden ser polígonos irregulares o no regulares. Un prisma es un poliedro cuyas caras laterales son paralelogramos y sus caras basales son paralelas y corresponden a polígonos congruentes, como es el caso de acá. Un prisma recto es aquel cuyas caras laterales son rectángulos o cuadrados y la altura de un prisma recto coincide con su cara lateral, como en este caso. Luego tenemos cómo sacar, en este caso, el área de un cuerpo geométrico que tiene base de hexágono regular, ¿sí? Esto, chiquillos, es súper importante que lo transcribamos, pues es un ejemplo que nosotros vamos a poder desarrollar y al transcribirlo también nos va a ayudar para poder aprender mejor y de otra manera, que es transcribiendo, ¿sí? Entonces, el ejemplo 3, que nos pide eso, ¿qué tenemos que hacer primero? Dibujar el cuerpo geométrico de acuerdo a los valores que me están dando que posee, ¿sí?
el ancho de sus lados de sus caras laterales, la altura de las caras laterales y el radio que corresponde a la apotema. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que sacar el área de una de sus caras laterales. Entonces, como es un rectángulo, yo sé que va a ser el lado A por el lado B. Entonces vamos a hacer 12 por 6 me va a dar 72 centímetros cuadrados, que corresponde a la cara basal de una. Luego vamos a sacar el apotema, que va a ser el perímetro de el lado. Luego lo vamos a multiplicar por el radio. Y luego lo vamos a dividir por 2. Y eso me va a dar 90, que va a ser el área de la cara basal. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que sacar el área total de todas las caras basales. Y para eso yo utilizo el valor de la cara que saqué y lo voy a multiplicar por 6. ¿Por qué por 6? Porque como es un hexágono regular, tiene 6 lados. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar y me va a dar este resultado. Tenemos que recordar que tenemos que el área de una base son 90 centímetros cuadrados. Luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula que aparece aquí, que es el área total. Entonces tenemos el área total va a ser igual al área lateral más 2 por el área basal. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos bases, dos caras basales. Entonces voy a reemplazar. Me va a quedar 432 más 2 por los 90, y eso me va a dar 612 centímetros cuadrados como el área total de este hexágono regular. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula para sacar el área que corresponde al apotema. ¿Sí? Va a ser el perímetro del polígono. El perímetro del polígono, en este caso es 36, porque si yo sumo 6 más 6 más 6 más 6 veces son 36, ¿sí? Por el A del apotema, A de apotema, en este caso yo tenía que era 5, que es este de acá del apotema, ¿sí? Entonces yo lo multipliqué por 5. Y lo divido en 2, así me da el área de una cara. Luego usted tiene que escribir lo siguiente en su cuaderno. Muy importante, puesto que aquí está la fórmula y la explicación de cada parte de uno de estos prismas, que pueden tener base rectangular, hexagonal, pentagonal, para poder obtener su área. Y el área total, tal como lo vimos acá, va a ser el área lateral más el área de las dos caras, y eso nos va a dar el área total de esta figura. Luego, en el ejemplo número 4, nos habla de que qué sucede cuando nosotros aumentamos las cantidades de bases que tiene una figura. Entonces, si yo tengo acá que tengo 6, y aquí al trazar esta línea roja quiere decir que le agregué 1, automáticamente también mi lado lateral va a aumentar 1. Entonces, si yo acá tenía 6, acá tengo 6, lo aumenté, acá me quedaron 7, tanto en la base como en la parte lateral. Acá volví a aumentar, tengo 8 lados en la parte de la base y 8 en la parte lateral. Luego que yo fui así aumentando 1, entonces lo que nos tiene que quedar claro de acá es cuando yo le aumento un lado en la base a un cuerpo geométrico, también tengo que aumentar una cara lateral. Aumento un lado en la cara basal y aumento una en la cara lateral. Luego, de acuerdo a la cantidad de veces que nosotros podemos ir aumentando, nos vamos a topar que en algún momento puede que esta figura que estaba inicialmente acá se transforme en una que tenga que ver con una base de cilindro. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a tener mi base, mi cara basal y mi superficie lateral. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Importante, aquellos cuerpos geométricos que tienen al menos una superficie curva se denominan los cuerpos redondos. Por ejemplo, tenemos el cilindro. Otro ejemplo es la esfera. Otro ejemplo es el cono.
Para determinar la superficie de un cilindro, vamos a calcular el área de cada una de las figuras geométricas que los componen, al igual que lo hicimos con este hexágono regular. Eso quiere decir que lo hacemos por partes y luego lo sumamos todo y obtenemos un total. Para hacer eso, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente cilindro. Tenemos las medidas de radio, 1,5 centímetros, y de ancho del cuerpo, de la parte del rectángulo, que tiene que ver con la única parte lateral, la cara lateral. Y tenemos entonces círculo, rectángulo, círculo. Tenemos que identificarlo súper bien. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a sacar el área total del círculo. Sí. Para sacar el área total del círculo, yo tengo que tener súper claro que la fórmula va a ser pi por radio al cuadrado. Vamos a considerar pi como 3,14. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 3,14 por 1,5 elevado a 2. Eso nos queda 3,14 por 2,25 y esa multiplicación me da de producto 7,65 centímetros cuadrados. Cuando ya tengo el área de una de las caras basales del cilindro, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que calcular el área del cuerpo de la cara lateral del cilindro. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sacar el perímetro de la base. Necesito el perímetro de la base. ¿Sí? ¿Y cómo yo saco el perímetro de un círculo a una de circunferencia? Va a ser, yo voy a multiplicar 2 por pi por radio. ¿Sí? 2 por pi por radio es la fórmula de perímetro del círculo o circunferencia. Y lo voy a multiplicar por 6 porque 6 es el ancho de este rectángulo. Entonces yo voy a multiplicar 2 por 3,14 por 1,5 por 6 y me va a dar 56,52 centímetros cuadrados. Luego, ¿qué hago? Yo sumo el área lateral y le sumo las dos áreas basales. Entonces, ese resultado de 56,52 más 7,65 más 7,65 centímetros cuadrados me va a dar 70,65 centímetros cuadrados. Importante recordar que nos podemos encontrar con dos tipos de cilindro, que es importante que lo escriban. El cilindro de base, el cilindro recto, que quiere decir que la altura va a coincidir y va a unir ambas caras basales. En cambio, el cilindro oblicuo, que es aquel que tiene la altura por fuera de una de sus caras basales hasta llegar a la otra. ¿Sí? Importante tener en claro que un cilindro recto es un cuerpo redondo o cuerpo de rotación que se genera a partir de un rectángulo. Acá les muestran cómo se crea a partir de un rectángulo. ¿Sí? Que se hace girando sus lados como eje de rotación. Por ejemplo, nosotros podemos tener una varita y le colocamos un rectángulo en papel y nosotros lo giramos y nos va a formar un cilindro. ¿Sí? Entonces tenemos las siguientes partes. Tenemos la altura, el eje de rotación y el radio. ¿Sí? Y tenemos que tener súper claro que para calcular el área total de un cilindro se suman las áreas laterales con el área de las caras basales. Y esto se tiene que escribir en el cuaderno y dice que va a ser área lateral más área basal más área basal. Eso en fórmula, incluyendo todo, va a ser 2 por pi por radio por la altura más pi por radio al cuadrado más pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Y eso va a ser 2pi por radio por altura más 2pi por radio al cuadrado. Y eso, simplificado, va a ser 2pi por r por altura más radio. ¿Sí? Esta fórmula es importante que la escriban para que la tengan clara, pero esta información también, puesto que todo esto que está aquí está resuelto acá con ejemplos numéricos. En la página 123 del libro, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar a cabo todas las fórmulas que hemos visto.
y todas las actividades. La primera actividad a mí me pide que yo construya la red geométrica de cada uno de estos prismas. Entonces acá tengo uno de base cuadrada, uno de base pentagonal, una de hexagonal y una triangular. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer la red. Y estas son las redes. Aquí tienen redes para que se puedan guiar. Después a mí me pide que yo calcule las áreas basales y el área lateral de cada figura y después el área total de los siguientes cuerpos cuya base es un polígono regular. ¿Sí? Entonces aquí me están diciendo que tengo que calcular el área de estos cuerpos utilizando los ejemplos que vimos, que fueron los 3 ejemplos que vimos, tienen relación con uno de base cuadrada, con uno triangular y con uno circular. Esta es, y acá continúa la actividad. En el número 3 me pide que analice las siguientes redes y cuerpos geométricos y luego realice lo pedido. En la A me dice identifica el cuerpo geométrico que se puede construir con la siguiente red. Entonces yo voy a mirar esta red, voy a ver que tiene colores y me voy a fijar cuál de estos 4 cuerpos corresponde a esta red. ¿Sí? Luego en la 2, en la B me dice un dado con forma de cubo se muestra desde distintas vistas. Aquí están las distintas vistas. Identifica la red geométrica que permite construir el dado. ¿Cuál sería de estas redes la que corresponde al dado? Luego, en la página 76 de nuestro libro vamos a reforzar realizando las siguientes actividades. La primera me pide que calcule el área total de los siguientes prismas cuyas bases es un polígono regular. Y acá tengo uno, otro y otro ejercicio. Acá están todos estos y yo tengo que calcular el área total. Recuerden que en la clase vimos todas las áreas totales para poder resolver. Y en la actividad número 2 me pide que resuelva este problema observando el pedestal que aparece aquí. Luego de que ustedes hayan realizado todas las actividades, recuerden que en el cuaderno de matemáticas tienen que escribir estas preguntas y resolverlas. Explica las fórmulas de área de los cuerpos utilizando tus palabras. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste al realizar las actividades? Y por último, ¿es fácil entender los ejercicios utilizando fórmulas y por qué? También deben escribir qué aprendieron hoy y qué les falta por aprender. Es importante que ustedes para la próxima clase de geometría, que va a ser el próximo martes, vamos a necesitar que ustedes tengan 5 redes de diferentes cuerpos geométricos y cajas de cilindros de diversos tamaños. ¿Sí? O sea, tienen que tener 5 redes, cajas de distintas formas y cilindros de diferentes tamaños o por lo menos de 2 tamaños para que podamos realizar con eso las actividades de esas clases. ¿Sí? Bueno, sin más chicos, me despido enviándoles un abrazo virtual y nos vemos en la próxima clase.